Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 30, versículo 25. Génesis 30, 25. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Gracias, Señor. Te damos por este momento, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que ministres conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros. Bueno, esta palabra está narrándonos una parte importante del proceso de la vida de Jacob. Aquí Jacob ya se había casado con las dos hijas de Labán. Ustedes saben la historia, que él le pidió a su tío Labán la mano de Rebeca, que era la persona que él amaba, y él le dijo que trabajara por 7 años para dársela. Finalmente Labán no fue correcto, lo engañó y le dio a Lea como esposa. Luego Jacob vuelve y trabaja otros 7 años por Rebeca. Eh, y así se mantenía Jacob en la casa de Labán. Recordemos que este tío de Jacob pues fue una persona que en su momento le abrió las puertas de la casa. Hay que recordar que Jacob en su momento fue desterrado, ¿sí? O sea que si el tío no lo recibía, grave, ¿sí? Sobre todo para desarrollar o para empezar a realizar su vida con una mujer digna de la promesa, que era lo que su mamá y su papá querían, ¿sí? Por eso le dice Isaac, aun cuando estaba un poco enojado con Jacob, le dice, vete a la casa de tu tío Labán y escoge una mujer de la tierra de ellos o del mismo linaje para que sea tu esposa, porque ellos conocían muy bien la importancia de conservar ese linaje y permanecer en la promesa para que la voluntad del Señor se cumpliera en Israel, ¿sí? En la promesa que el Señor le había dado a Abraham, que luego iba a ser Jacob el heredero de la promesa para desarrollar todo el pueblo que hoy conocemos. Entonces, Jacob, digamos que si bien no estaba en el lugar ideal, ¿sí? Pues tenía su manera de desempeñarse, había de alguna manera desarrollado su vida, había crecido ya hasta este momento, inclusive tenía muy buena reputación, porque el mismo Labán le dice, es por ti que yo me he enriquecido, o sea, por la gestión de Jacob, por todo lo que tú has hecho y porque sé que Dios a ti te está respaldando. Entonces, hasta aquí Jacob llevaba como 20 años sirviéndole a Labán. Se puede entender este periodo de tiempo como un tránsito en el que Jacob no ve la promesa, ¿sí? No ve la bendición que usurpó justamente. Sí tenía manifestaciones de Dios desde que él salió en Betel, por eso la palabra nos lo narra, pero no se había empezado a, a ver manifiesta la promesa y la bendición que su padre le había dado. Entonces, digamos que hasta aquí
yo le aseguro que cualquiera de nosotros ya nos hubiéramos cansado, ¿sí? Ya nos hubiéramos cansado de esperar, porque el creyente de hoy, y en general, pues esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, es impaciente para esperar las promesas del Señor. Es decir, como hablábamos en la predicación pasada, a veces no nos gusta ser pasados por los procesos, pero pues de este tema nadie se va a salvar, ni en el camino del Señor ni en el mundo, se lo aseguro. ¿Sí? La gente que se salta en los procesos tienen finales muy malos, ¿sí? Como la gente que se enriquece ilícitamente, las personas que se meten en negocios para ganar un dinero más rápido de lo que se haría en un trabajo promedio, ¿sí? Entonces, de aquí de entrada la palabra nos está mostrando cómo actúa o cómo se relaciona el Señor con nosotros, con la humanidad en general, pero específicamente con nosotros que somos su pueblo, su iglesia, y es que nos atraviesa por procesos. Jacob, al igual que Abraham, igual que Isaac, porque hablábamos la anterior vez de Isaac, eh, y José, las 4 generaciones, que es generalmente hasta donde se conserva, pues si le va bien a un linaje o a una familia, más o menos es hasta la 4 generación que se conservan ciertas costumbres. Después de eso empieza un poco a desfigurarse, por supuesto que en esto hay muchos casos, pero en este caso se mira esto muy marcado por muchas características que ellos tenían, especialmente Abraham, que era la claridad en cómo él servía a su Dios, ¿sí? En cómo él se manejó, cómo él manejó la relación, eh, la importancia que le daba a cada uno de los actos de fe que él hacía y cómo eso lo fue traspasando a sus familiares. Eh, Mire que Jacob tiene algo, digamos que Isaac no se le nota esto tanto, ¿sí? Porque él directamente heredó de su padre prácticamente todo, y si bien fue bendecido por su desempeño con el Señor, pues no se encontró en una situación así como tan exigente como la de Jacob. Jacob nació eh, bajo un reto, se puede decir. O sea, él no fue un niño desde que era bebé que tuviera ventajas, ¿sí? Él al contrario, desde pequeño era como el que estaba rechazado, el que le tocaba eh, pelear más duro por las cosas que él necesitaba. Mm, y bueno, ustedes conocen la historia más o menos. Entonces, Jacob y José, que es el hijo de Jacob, tienen algo y es que son muy inteligentes para el desempeño de la vida rutinaria, ¿sí? Pero toda esta inteligencia para el desempeño de la vida cotidiana nace de un conocimiento espiritual, es decir, se puede entender como una inteligencia espiritual, que a ellos los lleva a destacarse en cualquier frente donde ellos se presentaban, igual a Abraham. Esta característica de nuestros antepasados, porque nosotros por fe somos hijos, como dice la palabra, de nuestro padre Abraham, ¿sí? Por fe nosotros tenemos ese linaje, por lo tanto tenemos que parecernos o procurar acatar ciertas conductas de fe o ciertas enseñanzas que nos van a cobijar y que nos van a procurar las bendiciones que ellos tenían, ¿sí? ¿Cuál era una de ellas? Ellos eran, o sea, la característica principal, eran hombres de fe, pero no solamente hombres de fe, sino que eran hombres eh, íntegros delante del Señor, porque usted puede decir, no, pero Jacob aparentemente se equivocó, ¿sí? Jacob le robó a su hermano, se puede decir, pero esto desde el punto de vista moral pueda que sí sea así, pero desde el punto de vista espiritual, él fue un hombre que peleó la bendición de una manera extraordinaria, como ninguno en toda la Biblia, ¿sí? Eh, Otro tema, la integridad, ¿sí? ¿Cuál es el factor común entre estos siervos? Que ellos se mantenían recordando quién era el que los estaba viendo, delante de quién estaban haciendo las cosas. Como dice la palabra,
que debemos hacer todas las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Jacob, imagínese ese caso de él, o sea, el tío le metió gato por liebre más de una vez, lo usaba y lo explotaba, ¿sí? El tío al final de cuentas era su jefe. En esa época ese patriarcado era muy marcado y ahí sí la familiaridad digamos que pasaba realmente a un segundo plano. ¿Sí? Por eso Labán se atrevió a tanto, porque si no hubiera dicho, no, pero es mi sobrino, ¿cómo le voy a hacer esto? Pero a Labán le interesaba la riqueza como a todos, ¿sí? Eh, pero Jacob es astuto, o sea, él mira sus situaciones desde que sale de la casa de sus padres, mira las situaciones como oportunidad para que el Señor se manifestara sin afán y sin impaciencia. Usted no va a ver a Jacob sino hasta que se encuentra con el ángel, ¿sí? Y lucha cuerpo a cuerpo con la bendición. Él no se queja en todo ese tiempo. Él sí procura su bendición, pero él no anda quejándose, ¿sí? Ni se victimiza ni nada de eso. Al contrario, trabaja y le sirve a Labán de una manera pues que cualquiera pondría la queja, ¿sí? Pero como si yo soy aparte del sobrino, soy el nuero. Y aparte este señor no es correcto y me mete gato por liebre, como decimos nosotros. Él espera y obviamente, así como a cualquiera de nosotros, a él le empieza a nacer en el corazón la inquietud de que, bueno, él está sirviendo a su tío, enriqueciendo todo lo de su tío, ampliándole pues toda la riqueza, pero él como hombre, ¿sí? No se desempeñaba o no se desarrollaba. Que esto es un tema importante porque desde los ancestros el hombre ha tenido el instinto puesto por Dios de avanzar y de lograr cosas para su casa, para su familia, ¿sí? Algo que hoy por hoy, pues, eso está medio desdibujado, pero nosotros tenemos que hablar de ese tema y por lo menos aquí hay hombres, ¿sí? Y le aseguro que ustedes, hombres, tienen que volver a esa enseñanza de Cristo que es ser la autoridad, la cabeza, por donde fluye el sustento para su casa, tanto económico como espiritual, ¿sí? Es la función que Dios le dio y si no vaya a leer lo que dice la palabra, a la mujer le mandó otra función que también nos toca cumplir y que hoy por hoy también se ha desdibujado muchísimo. Es muy normal ver a mujeres que quieren mandar, que quieren ser autosuficientes y desarrollarse en aspectos como el tema profesional, dejando a un lado la institución de la familia puesta por la palabra de Dios. Esto, aunque no parezca, yo sé que la mayoría de gente salta por esto y este es un tema muy controvertido aún dentro de los cristianos, son doctrinas eh, del anticristo. O sea, una de las cosas que el anticristo quiere desdibujar es ese orden puesto por Dios, establecido por Dios en el cual hay bendición, tanto para la mujer como para el hombre, porque en ninguno de esos casos, digamos que ninguno sale mal, ¿sí? O sea, cuando el orden de Dios se lleva a cabo, la mujer queda en una condición buenísima, ¿sí? Sin, sin tanto esfuerzo, porque para nadie es un secreto que la mujer tiene una fuerza y una condición física y mental y, y sentimental o como se, y anímica, ¿sí? Distinta a la del hombre. El hombre tiene una condición diferente que tiene que conservar, ¿sí? Si eso se mantiene, hay un equilibrio y hay una bendición. ¿Qué pasaba? Que esto llevado a todos los planos, si en el caso de Jacob, él había aprendido de sus antepasados cuál era el punto, digamos, el punto de quiebre para que la bendición de Dios, del Dios de Israel, ocurriera sobre él. Una de ellas era no levantarse o no trabajar sin tener en cuenta la presencia de Dios. O sea, Jacob se puede decir que miraba a Labán como si lo mirara a Dios. Eso es un tema que yo le digo, ustedes en sus trabajos muy difícilmente hacen, ¿sí?
Que usted mire a su jefe, así sea el más malo, porque aquí estamos hablando de un tipo malo, ¿sí? Y atrevido y explotador. Ustedes no hacen eso, ¿sí? Pero mire la fe lleva a ciertas conductas que le dan el entendimiento, que le dan a entender a Dios que tú sabes con quién estás tratando. Si la persona, el creyente, no se sabe desempeñar en su relación con Dios de esta manera, pueda que te salves, como lo hemos enseñado, pueda que mires algunas cosas que se cumplan en tu vida de la palabra, pero la bendición de Abraham, que es riqueza en todos los aspectos, es prosperidad. Yo sé que esto le cuesta a la gente que uno lo hable, pero hay que hablarlo porque está en la palabra, ¿sí? No es la doctrina de la prosperidad como critican algunos creyentes no bendecidos y no prosperados, porque los que critican son ellos, ¿sí? Pero, y tampoco es el fin del Evangelio, ojo, ¿sí? Aquí se está enseñando claramente, pero sí hay una promesa dada al pueblo de Israel, que somos nosotros por la fe, por adopción, ¿sí? O sea, toda esa bendición dada a Israel fue trasladada a todo aquel que creyera en el nombre del Dios de Israel, ¿sí? Y la promesa, cuando usted la escucha, que ya la hemos hablado en estos días, habla de bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Haré prosperar tus caminos, bueno, más o menos estoy parafraseando, y tendrás descendencia, ¿sí? Otro tema que el espíritu del anticristo quiere desdibujar y que la gente se espanta cuando uno lo dice, es el no procrear, ¿sí? Yo sé que no es para todos el tema, pero es una institución puesta por Dios para preservar. Y si tú eres creyente, con mayor razón, ahora yo no le estoy diciendo que usted está obligado a tener hijos, pero una cosa yo sí sé, y es que según la palabra, son herencia de Jehová los hijos, ¿sí? Fruto de gran estima, el hijo del vientre, o sea, dice que serán como saetas en manos de valiente. Cuando habla de manos de valiente, está hablando de nosotros, de quienes creemos en el Señor. Eh, Se puede entender como instrumentos, como ampliar tus manos, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, lo que quiero decir es que esto es una bendición y no solamente por la dicha del niño, no. O sea, yo le digo que yo soy la última que hablaría de ese tema, creo, ¿sí? Sino porque se pasa un linaje espiritual. Por eso es que la peleadera de Abraham con el tema de, no la peleadera, sino la angustia de no tener un hijo, ¿sí? Porque a quién le pasa todo ese potencial espiritual, ¿a quién se lo pasaba? ¿Sí? Todo el potencial ya se lo pasa a Isaac. Por eso es la peleadera, y sí, de Rebeca con Isaac, porque estaba viendo que toda la riqueza espiritual la iba a poner en un saco roto que era Esaú. Por eso le, la, la usurpación, no sé si se diga así, el usurparle Jacob a Esaú la bendición, hacía parte de la voluntad del Señor. Si usted lee, Jacob de repente se vio en esas. Él anhelaba y entendía, pero quien lo metió en eso fue su mamá. Y ella le dijo, yo corro con la responsabilidad, ¿sí? Porque era una mujer que había entendido. Por eso la importancia de meterse para los hombres, ojalá, con una mujer que entienda y que esté relacionada con las cosas de Dios. Porque si no vas a tener una persona que te enreda el camino eh, con el Señor. Y si la tienes, ojalá valores lo que tienes. Que ese es otro tema. A veces los esposos, por la jartera de la cantaleta, ¿no? Que creo que a todas las mujeres en algún puntico nos toca estar uno puyando, empiezan a menospreciar y a veces no, esa mujer que tienes al lado, que es temerosa de Dios, es la persona que quiere tu bien, nadie más. Me atrevo a decir que ni tu mamá, porque las suegras en general,
pues solamente están viendo a veces la condición del hijo y es mi hijo y mi relación con mi hijo, y por eso a veces se meten tan torpemente en las relaciones y dañan, ¿sí? O sea, ¿qué dice la palabra? Dejará pues el hombre a su padre y a su... Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto. Ese no era el tema, pero yo igual lo digo, ¿sí? Dejará pues el hombre a su padre y a su madre. Esa cosa de que se casó y sigue atado con los papás y entonces todo toca correr a decírselos y todo, eso no hace prosperar un hogar. Yo lo digo, si les duele lo siento, ¿sí? Pero es el modelo bíblico. Y cuando su mamita o su papito le diga, ay, que ya no me prestas atención o ya no viene tanto, es que mamá, yo estoy haciendo un hogar, que no es nada fácil, se lo aseguro. ¿Sí? Ustedes saben más de eso que yo. ¿Sí? Entonces, es el orden. Ahora, nadie está hablando de menospreciar ni nada de eso, nada. Toca decir porque luego ahí ya se timbra la gente, pero no es por ahí, es un orden establecido. ¿Qué tenían estas personas en común? La claridad de con quién se están relacionando. Yo les hago la pregunta porque pues al final de cuentas uno viene acá a contar la historia como para que algo le quede a uno, ¿cierto? A usted pues. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene esa claridad en su vida, en su familia, en su trabajo, en su ministerio? ¿Tiene la claridad de con quién se está relacionando o vive de queja en queja, tratando de capar clase, tratando de capar horas de trabajo y demás? Si tú eres una de esas personas, te voy a decir algo que ojalá te timbre un poco y es, ¿qué te espera? La pobreza, ¿sí? Lo siento mucho. Si usted es una persona negligente con lo que el Señor le ha entregado, así para usted sea algo malo, te espera la pobreza. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por aquí les traje. Eh, Proverbios 21:5, para que se le quede en su corazón y se acuerde. Porque la gente clama. No mira que la gente viene y dice, pastora, por favor, ayúdeme a orar por trabajo, por mi economía, por mi familia, por mi salud. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Qué tenía Jacob? ¿Qué tenía ¿cómo es? José? Que ellos estaban en la mala, ¿sí? Especialmente José, en la cárcel, desterrados ambos, en una situación de esclavitud y de trabajo excesivo, ¿sí? Eh, que nada, que parecía que nada tenía que ver con las promesas de Dios. Todos esos sucesos, le aseguro que José seguramente dijo, esto hará parte del plan de Dios. En algún punto de su reflexión interna, pues seguramente se lo dijo así. Ahí donde él estaba, en la cárcel, se volvió eh, una persona destacada, ¿sí? Hasta se volvió amigo del carcelero, luego lo sacan de ahí por la fama, porque salieron dos presos y entonces le hablaron de las características espirituales de José y luego lo pusieron a cargo no de cosas propias, mire, preste atención a eso, no de cosas propias. José estaba a cargo de los negocios de Potifar. Jacob estaba a cargo de los negocios de Labán. O sea, cualquiera de ellos pudo decir a mí de esto que me va a quedar. De hecho, Jacob lo decía. ¿Sí?
Y él por eso le dice a Labán, antes de esto que estamos leyendo, le dice, mira, pues tú sabes que yo te he servido, pero pues también yo necesito desarrollarme como hombre de mi casa, de mi familia, te pido que me dejes ir a mí con mis esposas y todo lo que yo he construido aquí. ¿Y sabe qué le dice Labán? Que no, ¿sí? Le dice que no, le insiste y le insiste y le dice que por él es que él está bendecido, que se quede. Y viene este pasaje que estamos hablando, que ese sí era el tema que yo les traía hoy, ¿sí? Entonces le dice Jacob en una negociación muy sabio, el hombre, muy inteligente, le dice que, Labán le dice, te doy el salario que pidas con tal de que te quedes. Pero claro, Jacob ya le había medido la, los alcances a su tío, entonces le dice, no, no, te doy y te duplico la cifra que tú me digas. Y él le dice, no, me voy a quedar, pero tú me vas a pagar con cada, no sé si era oveja, sí, oveja, con cada oveja que nazca de tu rebaño, con las que sean pintadas, o sea, que tengan, todas las que sean manchadas o negritas, me las das a mí. Las que sean blanquitas, te las quedas tú. Labán tenía más blancas que manchadas. Entonces dijo, perfecto, le pareció maravilloso el trato. Después de esto, ¿qué hizo Jacob? Dice la palabra que él peló unas ramas que al pelarlas quedaban como rayitas y las ponía delante de las ovejas cada vez que se iban a parear. Eh, Esto era una práctica, ¿sí?, cultural, que ellos tenían una creencia de que así como le dicen a uno, bueno, no voy a decir eso, pero a veces le dicen a uno, yo he escuchado por ahí, que cuando la mujer está embarazada tiene que imaginarse a su niño bonito, o mira fotos de niños bonitos para que te salga bonito, ese tipo de creo yo, pendejadas, ¿no? Más o menos por ahí era la cosa. Pero ¿qué tenía Jacob? Que él hizo esta práctica, pero la hizo en un sentido de fe, ¿sí? Por eso es que yo a veces les insisto en que usted y yo tenemos que buscar hacer actos de fe que nadie se los va a decir, que son suyos, ¿sí? Que a veces uno dice, Señor, voy a hacer esto por fe, ¿sí? Y las exponía delante del Señor. O sea, él ponía eso. No era una cuestión de ni de genética, ni de ritual, nada. O sea, esto de, digamos, de, ¿cómo se llama? De cuando la gente cree en cosas así, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? De superstición no tenía nada. Él era la fe. Otra cosa que ahí también le digo yo, por eso es que este pasaje que acabamos de leer es bien importante, o sea, los pensamientos del diligente. ¿Usted tiene los pensamientos del diligente? Le preguntaría yo para que usted se responda, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el pensamiento del diligente? Me toca trabajar en cosas que no son para mí. Voy a hacer prosperar el camino de otro, que no soy yo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor determinó. O sea, si usted está en una empresa, sería bueno que haga el ejercicio de decir, voy a favorecer a la empresa. Importa más la empresa que yo, porque le aseguro que a su jefe le importa más su empresa que a usted. Y tiene toda la razón, ¿sí? Ningún jefe sostiene a alguien que le sea un lastre. Le aseguro que lo sacan tarde o temprano, ¿sí? Pero bueno, el pensamiento del diligente. ¿Qué pasaba con Jacob? Que él se conocía de pe a pa el negocio de Labán. Se lo conocía mejor que el mismo Labán. Y se lo conocía más que los mismos hijos de Labán, porque cuando hacen este trato, ya Jacob pensando en independizarse y en cortar la relación para ir en busca de la promesa, dice que los hijos de Labán se llevaron las ovejitas blancas que eran de Labán y le dejaron a Jacob las que él tenía que apacentar para las crías, ¿sí? Y pasa esto que dice aquí, que sucedía que cada vez que se hallaban en celo las ovejas fuertes, Jacob las ponía a que se aparen y tenía como esa señal con el Señor, como esa relación con el Señor de la varita que él ponía cada vez que se iban a parear, lo hacía con fe
y entonces todas le salían pintadas. Entonces, como el trato era que las que salían pintadas eran para Jacob, a cada rato él se llenaba de ovejas pintadas y negritas también. Dice, ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Inteligentísimo el hombre, ¿sí? Pero para eso se requería... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué susto. Yo dije una rata y ya salimos todos aquí. Eh, entonces, cuando venían las débiles, o sea, él conocía el negocio, ¿sí? O sea, él de vago no estuvo, de quejumbroso y de víctima no estuvo. Así que si a usted lo ponen a hacer algo, haga el trabajo de decir, bueno, voy a entender qué es lo que me ponen a hacer, voy a hacer bien mi trabajo, ¿sí? Y si es suyo, peor, ¿sí? Porque es que hay gente que ni con lo propio, no le mete esmero ni a lo propio, ¿sí? Imagínese. Entonces, pues, conocía. Eh, pero cuando venían las más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán. Claro, seguramente, y no ponía las varas justamente para que no salgan pintadas, entonces las débiles nacían blancas. Imagínense. O sea, una pepa el hombre, la verdad. Pero todo esto era un conocimiento espiritual, ¿sí? O sea, esto no era cultura de educación. Ahí estaba Esaú, que tuvo la misma educación que Jacob, y él no entendía el tema. Pero bueno, ya. Y las más fuertes para Jacob, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Entonces, aparte de correcto, porque Jacob no engañó a Labán, al contrario, ¿sí? Hicieron un trato y le pudo haber ido mal. O sea, Jacob cuando hizo este trato con Labán contaba con la bendición del Señor, porque bien le pudieron haber nacido todas blancas, ¿sí? Eso usted sabe que el tema de la genética es un tema que no controlamos ni hasta ahora, imagínense, ¿sí? Uno ojalá pudiera elegir cómo le nacen los hijos, con qué características, pero no, vienen como vienen, con las características. Entonces, no le fue desleal a Labán. Él entendía el rol, él entendía que este hombre, por más torcido que fuera, pues lo recibió. Una, dos, era puesto por Dios, ¿sí? Y en los negocios era íntegro, no lo engañó. Por eso volvió a trabajar por la otra mujer, porque él se pudo parar en la raya, ¿sí? Pero bueno, tenía derecho. Otro tema, ¿sabía él que no todos los trabajos daban un fruto de valor? Por eso hace aquí la referencia de que cuando venían las débiles, pues no ponía, no convenía, pero no dependía de él que justo nacieran de las débiles las blancas, ¿sí me hago entender? O sea, para que esto le saliera bien a Labán, se requería contar con el respaldo del Señor. Ese es el punto fundamental aquí. ¿Por qué? Porque usted y yo nos vamos a arriesgar a cosas, ¿sí o no? Todos tenemos a veces que arriesgarnos, dar un paso, que tengo que poner este negocio a ver si me va bien, voy a apostarle a hacer este, no sé, curso o lo que sea. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene, así hago este negocio o no, en fin, usted necesita contar con el favor del Señor. Porque aquí era mal negocio para Jacob. Por eso Labán de una vez dijo que sí, ¿sí? Pero él no se acordó, porque en su mente no se acordaba que Dios estaba del lado de él y eso que él lo reconocía. Y entonces, claro, viene el Señor y empieza a favorecerlo en todo lo que él hacía. Y digamos que ahí en ese caso cayó parado Jacob. Eh, tuvo el discernimiento, ¿sí? Él tuvo el discernimiento, él entendía a qué ponerle y a qué no ponerle, pero esto era un conjunto de cosas, del conocimiento que tenía del negocio, de la fe que tenía y demás.
Jacob aquí no muestra, en este pasaje no está mostrando una intención de desfavorecer a Labán, no, simplemente de ir formando sus propias riquezas para poderse independizar. Ese era el fin de él. Entonces, bueno, ¿qué entendía este hombre? Los procesos, ¿sí? Los procesos de Dios de los que hemos venido hablando. ¿Sí? No de milagros. La gente, las iglesias están llenas de gente que quiere ver milagros, ¿sí? Y de una vez les digo que si quiere, usted sabe que la puerta está abierta y nadie lo va a llamar. Si busca eso, pues está buscando en un lugar no equivocado, porque el Señor hace maravillas en medio de su pueblo, pero el fin del propósito del Señor con nosotros no es ese, ¿sí? El propósito de Él es formar un pueblo con unas características que favorezcan el traspaso de esta cultura a nuestras generaciones para que se preserve la posibilidad de que las almas se vayan salvando en las diferentes generaciones. Entonces, si usted es padre o madre de familia y entiende esto, procurará transferirle a sus hijos estas conductas. Mire, los hijos no tienen ningún doliente sino sus padres y a veces no es tan fácil encaminarlos. Pero a quien le corresponde dar la batalla es a usted. Nadie más la va a dar por usted. ¿Sí? Si su hijo de repente salió como que inclinado más hacia otras cosas del mundo, pues usted tiene una batalla que dar. Usted tiene un legado que traspasar. Y usted sabe que las cosas que se aprenden más son las que no se dicen, sino las que están en nosotros. O sea que tu responsabilidad y mi responsabilidad es yo adquirir la condición espiritual que la palabra me enseña. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué? Para que usted deje la cantaleta con los hijos, ¿no? Es que usted no sé qué, se la pasa tomando y se la pasa en esto, y yo ya le he dicho, no, no, tú no tienes lucha contra carne ni sangre. Adquiere tú la condición espiritual, adquiérela tú, ¿sí? La autoridad. Y te aseguro que no vas a tener que decirles nada, porque el mismo contenido espiritual habla por sí mismo. Y yo a veces he dado este testimonio en otras predicaciones en años pasados. A mí, el apóstol Álvaro, como apóstol, ni como padre, nunca me dijo, ve, tienes que ir al culto. Allá era el que no fue, no fue. Y a nadie se le reclamaba, se lo aseguro. Yo sí he visto eso en otros pastores que le dicen a los hijos, no tiene que ir. No digo que esté bien o mal, yo le cuento mi experiencia, ¿sí? O nuestra experiencia como hijos. A nadie, ¿sí? Sábado por la mañana, que es y será el culto más difícil de ir, creo yo, ¿sí? Salía. El que estaba ahí parado para irse con él, iba y si no, nada. Y él volvía y no decía, mira, ¿por qué no fuiste? Jamás, nunca. Y entonces, ¿por qué uno sigue la conducta? ¿Sí? Es una cuestión espiritual, de entendimiento y de cosas que son visibles, porque aquí algo también estaba pasando y era que la condición de Jacob, a pesar de que estaba en su época de proceso, ¿sí? Porque aquí no estaba en la condición ideal. Él no tenía nada de tierra ahí, ¿sí? Que era lo más importante, que era a lo que él iba a volver a su casa, a establecerse en la tierra que el Señor le había prometido y seguir en busca de esa tierra prometida. Pero aún así, con todo esto, se notaba un bienestar o se notaba un respaldo que hasta el mismo tío lo destaca, ¿sí? Y mire, esto es importante porque como todos somos pasados por procesos, ¿sí? Y usted a veces se siente derrotado. Yo me he sentido, han habido ocasiones que yo digo, el Señor parece que se cansó y se fue, ¿sí? Y parece que no, que esto no era la voluntad del Señor. Y entonces todos te abandonaron y todos te criticaron y todos te dejaron, hasta la misma familia. Y entonces uno ahí qué,
Si tú entiendes que estás siendo pasado por el proceso, perseveras en el camino, te fortaleces, porque otra característica que aquí y en cualquier iglesia se ve mucho es el creyente ahí, como que va pero arrastrado, ¿no? O sea, como que va, mejor dicho, un poquito más y ya no le quedan fuerzas como para seguir la carrera de fe. El creyente debe buscar ese vigor espiritual. Si tú estás débil y si tú vienes aquí con flojera y con jartera, que a veces los veo yo desde por acá, ¿sí? Es tu responsabilidad buscar el vigor en la palabra, porque si tú te quedas, te quedaste, nadie va a ir por ti. Yo no te voy a llamar, ¿sí? Ni voy a mandar a doña Estela, ve a fulano, ¿qué fue? A nadie, ¿sí? Es tu situación con el Señor. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes una batalla que dar, tienes una tierra que conquistar, ¿sí? Todos, en la condición en la que esté. Y si es padre o madre de familia, con mayor razón, ¿sí? Tienes hacia dónde ir, tienes promesas. Y si no tienes vigor para ir tras ellas, pues vas a ser el que te quejas, el que no puede más, el que anda agobiado, cansado, amargado por por los retos que te pone el Señor en tu vida, ¿sí? Porque también se ve eso, que el creyente está amargado, cansado, mal geniado, ¿sí? Porque su vida no es lo que quisiera. Todos aquí tenemos algo que quisiéramos que el Señor meta la mano, se lo aseguro. Así usted ve al más bendecido. Hay cosas que el Señor las permite, porque son tus procesos con el Señor. Y si tú no lo entiendes, lo que te espera para ti es la pobreza, ¿sí? Como dice aquí, si tú no caminas tu vida de fe con la mente, que leímos, si tú caminas tu vida de fe sin el pensamiento del diligente, o sea, si tú no eres diligente en tu carrera de fe, si tú no guardas tu corazón, si no ves para que tu fe sea más vigorosa y demás, ¿sí? Pues no vas a tender a la abundancia, como dice aquí. Al contrario, te vas a alocar, perdón, te vas a apresurar alocadamente, renuncio, entrego mi servicio, así hay gente, ¿sí? Y entonces uno a veces como que humanamente pierde la paciencia porque uno dice, pero es que ustedes entienden, yo ya les he explicado, uno les ha enseñado, ¿sí? ¿Por qué es que pierden tan fácil lo que el Señor les ha dado? ¿Por qué? Ah, porque fulano me dijo tal cosa. ¿Quién está mal, tú o el fulano? Responda. ¿El que te dice o tú que estás diciendo que no haces lo que el Señor te encomendó porque el fulano te dice? Responda. Yo dije, yo estoy mal, ¿sí? Hágase cargo, porque el Señor, o sea, un día vamos a comparecer, ¿sí? Y el Señor te va a pedir cuentas, así como la parábola de los talentos que usted conoce. Eh, y en fin, es que hago mi servicio, pero lo hago a la bulla de los cocos. Bueno, un día el Señor, que está sobre todos nosotros, te va a decir, bueno, ¿y tú qué con esto? No, es que como ahí todos eran bien vagos, yo me desanimé. Como ahí en la alabanza todos tocaban mal, yo qué me iba yo a incomodar para ser yo el que toque bien. En fin, sí, estoy poniendo ejemplos ahí, pero usted entiende la idea, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere la bendición del Señor? Necesita adquirir características, apréndelas, o al menos entusiásmese por ser formado en ellas, que yo le aseguro que son de bendición para usted. Y que a veces los procesos se tardan porque el Señor da tiempo a que tú la cojas la idea, cojas el pensamiento del diligente, ¿sí? Y a veces por eso nos demoramos. Eso le pasó al pueblo de Israel y usted lo sabe. 40 años en el desierto por la renegadera que tenían, ¿sí? Y usted años y años batallando con los mismos retos de cualquier mundano. Discúlpeme lo que le digo.
pero es verdad, ¿sí? Yo quiero que se animen, ojo, no quiero que se desanimen. La idea es que usted diga, no, sí, yo cómo voy a estar en las mismas necesidades básicas. Y a mí el Señor me llamó hace ratico ya. Ya es para que el Señor hubiera hecho algo conmigo, con mi ministerio. Seguramente hay algo que no ha funcionado entre tú y Él, ¿sí? Alguna actitud, alguna cosa para que tú lo analices. Porque el Señor, al que es diligente, lo levanta, ¿sí? O su proceso va a tender a la abundancia. El apresurado va a la pobreza. Bueno, vamos a orar. Les iba a dar una información y es que el domingo eh, vamos a hacer el culto en Salem. O sea, vamos a ir al último día del Congreso, que es a las 9 de la mañana, para que le informen a quienes no hayan venido. Y entonces, como hoy es nuestro último culto del mes, hoy tenemos pactos. Eso.